Bueno, les doy la bienvenida a la clase 5 del curso de análisis de procesos químicos, donde vamos a hacer una integración de lo que vimos en las clases anteriores, que fueron de modelado de procesos, ahora intentando resolver y conversar cómo es el procedimiento para obtener un modelo de un determinado proceso a partir de cierta información inicial y aplicando este algoritmo de modelado que les comentaba que íbamos a intentar implementar, el modelado sistemático para poder implementar. Entonces, antes de pasar a los ejemplos, estos ejemplos, perdón, están en la guía de APQ, del curso de APQ, es la guía de ejemplos de modelado y yo voy a resolver los dos últimos. ¿Ya? Voy a intentar resolver los dos últimos, ¿ya? Hasta donde alcancemos a llegar y por supuesto ahí luego les daré las pautas con respecto al otro. De todas maneras están resueltos. Un par de consideraciones previas. No necesariamente vamos a llegar a un modelo igual al que tienen en la PPT. No está mal, ¿ya? Segundo, no necesariamente vamos a obtener el mismo análisis de grado de libertad que tenemos en que aparecen en las PPT. Eso tampoco está mal siempre y cuando las variables independientes sean las mismas. Porque al final eso es lo que nos interesa, ser capaces de, para el modelo que nosotros planteamos, identificar aquellas variables que nosotros podemos definirlas como variables de decisión, variables que nosotros vamos a darnos el valor para evaluar su efecto en la simulación de un proceso determinado, ¿ya? Entonces, y si ustedes vieron que Felipe Vergara la otra vez me hizo una pregunta en relación a un análisis de grados de libertad de una tarea, de un proceso de producción de ciclopentenol que está en el aula, que es una tarea de varios semestres hacia atrás, y él me comentaba que no le quedaba muy claro por qué se consideraban ciertas cosas como parámetros, por qué se consideraban ciertas cosas como no aparecían simplemente en el análisis de grados de libertad. Y ahí yo le comentaba que la definición el planteamiento del análisis de grados de libertad no es único, primero, pero sí al resultado al que tenemos que llegar, en el sentido de que sí tenemos que ser capaces de identificar las variables que son de decisión y tenemos que plantear las ecuaciones que nos permitan describir los estados, ¿ya? Y lo que hay entre medio es bastante dependiente de cómo nosotros entendemos el concepto, por ejemplo, de variable, de parámetro, de ecuaciones de conservación, de ecuaciones auxiliares, si las reemplazo dentro de una ecuación u otra. Básicamente hay como varios elementos que configuran un análisis que es casi personal, ¿ya? Pero los conceptos son los que se tienen que mantener en definitiva, ¿ya? Entonces no se asusten si ustedes, por ejemplo, no llegan a lo mismo desde el punto de vista del desarrollo, pero sí el resultado siempre y cuando su desarrollo esté de acuerdo a criterios que son como generales, ¿ya? Criterios que son como transversales que yo estoy intentando darles, ¿ya? Entonces, antes de pasar a los dos ejemplos, que los elegí porque son como, creo que los más, no difíciles, pero los más interesantes desde el punto de vista de los modelos que vamos a aplicar, quería recordarles de qué se trataba el algoritmo de modelado que habíamos conversado en clase y después de haber pasado toda esta revisión de ecuaciones, nos puede ayudar, ¿ya? Me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen dudas, ¿ya? Entonces nosotros vamos acá a pensar que tenemos un problema que queremos describir. Vamos a ponerle acá problema que nosotros queremos describir. Y este problema que nosotros queremos describir tiene asociado, finalmente, yo les comentaba que lo que nosotros, nuestro objetivo, perdón, es ser capaces de simular o emular, perdón, para no ocupar la misma palabra, un experimento que hubiésemos hecho en el laboratorio, pero mediante un computador. Y para eso tenemos que plantear las ecuaciones que luego lo vamos a resolver con un algoritmo matemático. Entonces, este problema, como emula lo que pasaría con un sistema experimental, está relacionado o está generalmente tiene relación con variables, que son medidas. Vamos a ponerle medidas entre comillas porque serían medidas si es que yo hiciera el experimento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros obtenemos un problema, finalmente lo que nosotros estamos interesados, después de haber leído el problema y haber extraído la información necesaria, estamos interesados en identificar cuáles son aquellas variables que son las que nos van a permitir describir el experimento simulado, como si fuese un experimento real.
Y esas variables medidas, yo les comentaba que estaba relacionada directamente con sensores. Y aquí nos ayuda mucho el hecho de hablar de la palabra sensor, porque los sensores ustedes han trabajado en muchos laboratorios y más o menos conocen cuáles son los elementos más relevantes que se sensan, ¿ya? Que básicamente son fundamentalmente relacionados con, por ejemplo, temperatura, con flujo, con velocidad, perdón, con velocidad, con quizás alguna otra expresión, por supuesto, también es importante, con presión ahí, con concentración y varios otros elementos que podrían ser sensados utilizando un dispositivo, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto identificado, entonces la idea es, con esta información inicial, que sería como el paso cero, ser capaces entonces de plantear este algoritmo. Y como yo les comentaba, estas variables están directamente relacionadas con un concepto que se llama estado, ¿ya? Variables de estado. Ya la gente que trabaja en control ocupa mucho ese concepto, y las variables de estado para la gente que trabaja en control está relacionada con aquello que aparece derivado en las ecuaciones cuando uno plantea ecuaciones dinámicas. Ya no sé si ustedes si hicieron control, ustedes han sido, espero, capaces de identificar eso, que cuando uno plantea un balance, una ecuación, aparece un dx a dt. Ese x, para la gente de control, se le llama estado, ¿ya? Y como nosotros estamos relacionándolo con modelos fenomenológicos, generalmente ese de algo a dt es la propiedad conservativa. Entonces la idea es, como yo les comentaba al principio de las clases, como tiene un repaso, relacionar estas variables que medirían sensores con estados, ¿ya? Y los estados son aquellos que están relacionados con las propiedades conservativas, o sea, está relacionado directamente con las propiedades conservativas. Ya que pueden ser no muchas, yo les comentaba, teníamos materia total, materia por componente, energía y cantidad de movimiento, y sería. Entonces, con esta lógica inicial, nosotros debiésemos plantear nuestro algoritmo de modelado con esta etapa cero, y entonces lo que haríamos, ahora sí ya como el diagrama de bloques del algoritmo que aplicaríamos luego de esta etapa inicial, es básicamente para el estado o para los estados identificados, ¿ya? O los estados que necesito describir, lo que yo debiese plantear sería entonces las ecuaciones de conservación. Las ecuaciones de conservación, ¿ya? Y esas ecuaciones de conservación nos van a permitir, mediante los balances de materia, ecuaciones de conservación, nos van a permitir entonces describir las variables que inicialmente necesito, nuevamente la palabra, describir o emular, ¿ya? Entonces, estas ecuaciones de conservación van a permitirme hacer un primer análisis de consistencia del modelo. Como les comentaba, cuando hablo de consistencia del modelo, estoy hablando fundamentalmente de dos conceptos que quiero que nos queden súper claros. El primero es el análisis de grados de libertad, que lo vamos a repasar hoy, pero también las unidades. Ya no se olviden de eso. Háganse ustedes, al momento de hacer el modelo, un cuadro de unidades que les permite identificar si es que tienen un problema más adelante respecto a eso. Ya, por ejemplo, si trabajamos con unidades inglesas, que yo no se los recomiendo, y si llegas a hacer el caso, que sepan, por ejemplo, que hay veces que hay que agregar unos factores que son de correcciones o G, que se llaman, que son necesarios para que el modelo quede consistente, ¿ya? Entonces, a partir del análisis de grados de libertad, que es el que más me interesa ahora mismo, nosotros nos debiésemos preguntar, aquí ponemos este rombo, que es como de pregunta, y nos preguntamos básicamente si los grados de libertad que vamos a plantear son iguales a 0 o no. Pero para llegar a esa pregunta, lo que tenemos que agregarle al análisis de consistencia del modelo, por supuesto que son los datos, ¿ya? Y los datos, y también, por supuesto, en la descripción del problema, ser capaces de identificar cuáles son, vamos como una segunda salida acá, cuáles son aquellas variables que son variables de decisión, aquellas variables que yo debo darme su valor o conozco su valor, ¿ya? Me refiero a debo darme o conozco su valor porque podría ser que estoy interesado en encontrar el valor de esa variable que hace que una determinada condición sea máxima, que es lo que vamos a ver al final en la optimización. En este caso, yo no conozco el valor de la variable, pero sí sé que tengo que iterar con distintos valores o probar con distintos valores para mejorar un funcional que lo voy a obtener después de hacer la simulación del modelo completo, ¿ya?
Y para eso entonces es súper importante leer el problema. Entonces, una vez que tenemos este primer análisis, aquí hay dos cosas que pueden pasar. Si es que los grados de libertad son cero, entonces estamos listos. El modelo está ok. Vamos a poner acá un ok. Y si es que no, aquí hay dos posibilidades. Las dos posibilidades que aparecen es si es que los grados de libertad son menores que cero, o sea, tengo grados de libertad negativos, entonces tengo que parar o poner acá una alerta con un signo de exclamación. Porque tengo que identificar si es que tengo variables que no he contado, que casi siempre pasa eso que se nos olvida contar ciertas variables, o ecuaciones que no he contado, o también podría pasar que, que planteé ecuaciones que son linealmente dependientes. Entonces, si es que ese es el caso, tendría que revisar el modelo y volver a partir el algoritmo. Y si es que los grados de libertad son mayores que cero, o sea, todavía no hemos sido capaces de plantear todas las ecuaciones, entonces tendríamos que plantear otras ecuaciones. ¿Ya? Pero aquí es donde viene una pregunta que es muy clave hacerse, y es básicamente la siguiente. Si nosotros tenemos grados de libertad mayores que cero, tenemos que ser capaces de identificar, vamos a ponerlo de hecho, vamos a tener que ser capaces de identificar las variables que quedan por describir. Variables que quedan por describir. Y si estas variables que quedan por describir son estados, entonces debiésemos pensar en balances o propiedades conservativas. Porque, por ejemplo, me falta describir la temperatura, me falta describir la velocidad y, por lo tanto, la cantidad de movimiento. ¿Ya? Pero si es que no son estados las variables que me faltan por identificar, entonces probablemente requiero ecuaciones auxiliares, que es lo último que vimos en la clase pasada, que nos van a permitir cerrar los balances. ¿Ya? Y estas relaciones auxiliares, una vez que las planteo, debiese entonces continuar con el algoritmo, agregándolas y luego hacer el análisis de consistencia del modelo, análisis de grados de libertad, unidades y volver a repetir este ciclo. ¿Ya? Y entonces, antes de terminar, solo referirme a las ecuaciones auxiliares que ustedes tienen identificado en esa cajita. Recuerden que para eso pueden echar mano de, y me pueden, por supuesto, como estamos aprendiendo en este curso, pedirme ayuda en respecto a cuáles son las que tenemos que plantear y que probablemente salga a medida que vamos soltando la mano con ejercicio, van a ser las que están relacionadas con fenómenos de transporte. Si estamos pensando en eso, es que probablemente queremos describir un fenómeno o una variable que aparece en la ecuación de conservación que tiene relación con la transferencia de esa propiedad conservativa en una superficie, o sea, perdón, en una determinada área, en una interfaz, perdón, esa era la palabra que quería usar, interfaz. Entonces ahí podemos ocupar fenómenos de transporte, y fenómenos de transporte no me refiero quizás a todas esas ecuaciones súper grandes que aparecen, sino más bien a los mecanismos y a lo que permite describir esos mecanismos de transferencia de propiedades conservativas. ¿Ya? Si es que estamos pensando si al momento de hacer el análisis nos damos cuenta que en las ecuaciones de conservación aparecen variables que no son estados y que están relacionadas, por ejemplo, con propiedades, entonces quizás sería bueno acordarse de la termo y pensar entonces en ecuaciones de estado, o que estamos pensando en líquidos, por ejemplo, generalmente también en correlaciones que nos permiten ser capaces de describir esas propiedades utilizando nuevamente variables que están relacionadas con los estados. Temperatura, por ejemplo, la entalpía y su dependencia con la temperatura y la presión. Si estamos en un sistema, por ejemplo, que tiene más fases, o que tiene más de una fase, por ejemplo, entonces quizás sería bueno pensar también en la termo, pero pensar en la termo cuando hablamos de equilibrio de fases, por ejemplo. Y si este sistema tiene reacción química, entonces probablemente estemos pensando en cinética y todas las relaciones que permiten apoyar la descripción de las cinéticas, ¿ya? Entonces, con ese algoritmo que es iterativo, que puede tardar un par de iteraciones, varias de hecho puede ser dependiendo de la complejidad del problema, debemos ser capaces de llegar a un modelo que tenga las características que nosotros queremos. Que habíamos dicho entonces que, para pasar luego al siguiente
problema, habíamos dicho que ese modelo tenía que ser así, que no se nos olvide. Tenía que ser una función, que era un vector de funciones, que tenía asociados estados X, esos estados eran las variables dependientes, que éramos capaces de identificar las variables independientes, que éramos capaces de revisar cuáles son los parámetros que tienen todas las ecuaciones que tengo que conocer para poder describirlos, y eso debiésemos poder resolverlo. No necesariamente van a ser igualados a cero, ¿okay? Porque puedo yo hacer arreglos algebraicos para aquello, y también, por supuesto, si es que estamos trabajando en sistemas que son dependientes del tiempo, entonces probablemente va a aparecer el x punto, el de x a de t. Y si es que estamos trabajando en sistemas de parámetros distribuidos, en problemas de parámetros distribuidos, perdón, aquellos cuyas propiedades intensivas dependen de la posición, entonces también va a aparecer ese operador que permite entonces describir la dependencia respecto a los ejes cartesianos. ¿Ya? Pero recuerden que todo esto que está acá viene de aplicar este algoritmo de modelado. ¿Ya? Entonces, dicho esto, voy a pasar ahora a mostrarles el primer ejemplo y quisiera preguntarles si tienen dudas antes de continuar. Ok, entonces vamos a continuar ahora con un ejemplo de modelado. ¿Ya? Este ejemplo de modelado, como les explicaba, está en las PPTs de APQ y lo escogí porque era bastante interesante, básicamente porque vamos a conversar por qué. Entonces, lo primero sería leer de qué se trata el problema. Y básicamente nos dicen que es un reactor que de la figura que se produce una reacción exotérmica. Ya, entonces tenemos una reacción y por lo tanto de inmediato pensamos que en algún momento va a entrar en juego la cinética. ¿Ya? Y la cinética, y como es exotérmico, probablemente también necesitemos en algún momento también plantear un balance de energía. Ya, y es una cinética exotérmica, irreversible, y la ecuación cinética se puede describir utilizando una dependencia con la concentración de exponente n. ¿Ya? Luego, eso habla acerca del problema súper general, el reactor de la figura. Para controlar su conversión, recordamos que la conversión, y si no lo recordamos, lo podemos definir ahora, y si es que no lo conocen, me lo puede preguntar. Básicamente es, si yo tengo una cantidad de reactante A que está ingresando por el influente, es qué porcentaje de ese A se transformó en un B que está saliendo por el efluente, por el B out. ¿Qué porcentaje de este in pasó a B out? O lo que es lo mismo, ¿qué porcentaje de ese 1 menos el porcentaje de in que no reaccionó? Sería como la conversión de la definición de conversión. Entonces, para controlar su conversión, la temperatura del sistema puede manipularse mediante una camisa enfriadora que opera con agua W. Y aquí volvemos a hacer un análisis antes de ponernos a resolver el ejercicio. ¿Qué dice ahí? Dice que para controlar su conversión, ¿por qué necesitaría un control de temperatura para controlar su conversión? Porque recuerdo que la cinética está directamente relacionada con el movimiento de las moléculas, y eso tiene que ver con su contenido energético que se mide con temperatura. Ok, hay temperatura de por medio, hay una conversión, hay una cinética. Entonces, tomando eso en cuenta, leo y dice, la temperatura del sistema puede manipularse mediante una camisa enfriadora que opera con agua W. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente esta camisa enfriadora que aparece acá, lo voy a poner con azul, esa camisa enfriadora que aparece por todo el borde del reactor, su misión es modificar la temperatura que hay dentro del reactor. Y para eso cuenta con agua. ¿Ya? Con agua. Entonces, con esta información nos dicen describir el comportamiento del sistema que predice, describir el modelo del sistema que predice el comportamiento de la temperatura del sistema reaccionante, la concentración del sistema reaccionante y el volumen del sistema reaccionante. ¿Ya? O sea, básicamente los tres elementos que aparecen ahí. Y para eso sabemos que el sistema es diluido. ¿Ya? Y nos piden, aparte de plantear
el modelo que permita describir esas tres variables que yo podría censar utilizando medidores experimentales en un reactor que estuviésemos implementando, por ejemplo, en el laboratorio de procesos. Por ejemplo, el reactor ese que ustedes tienen, que les va a tocar probablemente el próximo semestre, para producir biodiesel. El reactor de biodiesel es un reactor enchaquetado que completa estas características que estamos conversando. Y para medir la concentración, lo que se hace es medir densidades. Y con eso se hace una relación con las concentraciones de biodiesel que se están formando. Entonces, para este modelo, si el sistema es diluido, tenemos que ser capaces de analizar los grados de libertad para evaluar su simulación. Y fíjense en la frase que es la más importante. Si se conocen las entradas, ¿ya? Probablemente cuando ustedes se enfrentan a un problema que esté con mayor contexto, no van a decir eso, si se conocen las entradas, sino que les va a decir, de acuerdo al diseño de la planta, el flujo de entrada está planificado para que sea un determinado valor, el cual tiene una temperatura determinada. Si se sabe que la materia prima tiene estas características, y básicamente la idea es transformar toda esa info en esta frase que está acá, saber qué es lo que se conoce. No saber cuáles son los parámetros que se conocen, sino más bien cuáles son las variables que se conocen. ¿Y cuál es la diferencia entre parámetro y variable? Que las variables varían. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, en resumen, tenemos que describir tres variables, ¿ya?, conocidas, todas las entradas de este reactor, que tiene una chaqueta refrigerante que opera con agua, y como opera con agua y dice, se conocen todas las entradas, entonces marco, ¿qué se conoce? Se conoce toda la información de la variable de entrada, del influente que tiene el reactante A, que es lo que entra al reactor. También se conoce toda la información en relación a lo que ingresa a la chaqueta refrigerante, porque tenemos el supuesto que se conocen todas las entradas, ¿ya? Entonces, yo digo, si eso es así, entonces todo esto tiene una pinta de ser variable independiente y todo esto tiene una pinta de ser variable independiente que me va a ayudar luego a hacer un análisis de grados de libertad adecuado. ¿Ok? Vale. Entonces, si continuamos, tenemos entonces que identificar cómo evoluciona la temperatura, el volumen y la concentración en función de el tiempo, y podemos entonces identificar que si es que no tenemos algún otro supuesto, si es que por ejemplo el reactor es una olla en el cual se está produciendo la reacción, tenemos que, para partir al planteamiento de los balances, de las propiedades conservativas, entonces identificar supuestos si es que son necesarios. Generalmente, el supuesto que tenemos que plantear al principio corresponde al régimen de flujo. ¿A qué me refiero con el régimen de flujo? Si es que este reactor se puede considerar como un estanque que está siendo agitado, si es que este reactor se puede considerar como un tubo en el cual se va produciendo la reacción a lo largo del largo de este tubo, perdón, o una mezcla entre ellos utilizando un modelo de régimen de flujo no ideal, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con los dos más clásicos regímenes de flujo ideales, que es, o este sistema es un reactor de tanque agitado completo, o sea, un CSTR, y eso implica entonces que aquí existe una especie de paleta agitadora que lo que está haciendo es mezclando las cosas, o vamos a trabajar con un reactor de flujo pistón, ¿ya?, que es básicamente cuando tenemos un sistema tubular, por ejemplo, donde la reacción ocurre a lo largo de una determinada eje, ¿ya?, cartesiano, ¿ya? En este caso en particular, vamos a asumir que es el modelo de flujo de tanque agitado, y ese modelo de flujo de tanque agitado nos permite pensar que lo que vamos a plantear es un modelo que tiene balances macroscópicos. Balances macroscópicos. ¿Qué son los balances macroscópicos? Aquellos donde el volumen de control lo podemos definir como todo el sistema reaccionante. ¿Okay? Entonces, dicho eso, cuando ya tenemos esto claro y sabemos que fuimos capaces de identificar las variables que yo debiese medir experimentalmente y las quiero emular en el modelo, entonces sabemos que tenemos que plantear algo que describa temperatura, algo que describa el volumen que hay dentro del reactor y algo que describa la concentración.
¿ok? Y entonces me acuerdo del algoritmo, me voy de nuevo para atrás, y digo, las variables que quiero describir son temperatura, masa, inventario en el reactor, o volumen, con la densidad, por supuesto, y concentración. Entonces, eso es lo que yo le diría por un sensor, por supuesto que sí, y entonces lo relaciono con los estados. ¿Cuáles son los estados? Los estados van a ser energía, materia total y materia por componente. Y entonces sé que tengo que plantear aquellas expresiones que me permitan, mediante ecuaciones de conservación, describir esos comportamientos. ¿Ya? Porque yo sé que eso es cierto siempre. ¿Ya? Por eso entonces hago esa primera etapa de análisis. Y básicamente balance macroscópico, etc, etc. Nosotros tenemos al final que siempre vamos a tener entrada menos salida, más menos acumulación, perdón, más menos generación, es igual a la acumulación. Dependiendo si es de energía, vamos a disgregarlo un poco más. Y bueno, acá la verdad es que tenemos bastante de dónde agarrar de todo lo que han aprendido ustedes en sus cursos anteriores, pero muy rápido, si es que voy muy rápido, porfa, pregúntenme, ya, interrúmpanme porque para poder aclarar sus dudas de inmediato. Voy a partir por ejemplo, el balance de materia partiendo por el total, ya que tenemos volumen. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice el balance de materia total? Te dice que el flujo de entrada, que es F0, y me podría hacer de inmediato, que lo voy a hacer solamente para algunas variables, para ponerlo de ejemplo, pero no lo voy a hacer para todas, podría poner acá variables y voy a poner las unidades que tiene. Ya, para no olvidarme de que lo que estoy haciendo es dimensionalmente consistente. Entonces voy a poner, aparece F0, y F0 está en unidades, por ejemplo, de metro cúbico, voy a usar variable sistema internacional, partido por segundo. Ok. Y como es un balance de materia y estoy usando F0, entonces tengo que multiplicarlo por su densidad inicial. Aparece ρ0, entonces, que está en, por ejemplo, kilogramo partido por metro cúbico. Yo sé que la multiplicación de esas dos cosas está en masa por tiempo, por lo tanto, dimensionalmente, el modelo que estoy planteando está bien. Porfa. Puede que suene de perogrullo ahora, pero hay veces que es súper importante, sobre todo en la cinética. ¿Ya? Les voy a mostrar por qué cuando hagamos el balance de materia por componentes. Tenemos menos la salida, ¿ya? Y la salida sería entonces el flujo, que aparece F también, lo voy a poner ahí mismo porque tiene unidades similares, por su densidad, ¿ya? Y eso va a ser igual a la acumulación. Y la acumulación en este caso va a ser un dAdt de la masa que hay dentro del reactor, que como es un sistema agitado, va a ser el volumen del reactor multiplicado. Aquí voy a poner lo siguiente. Voy a poner la densidad y voy a poner la densidad que hay dentro del reactor. De hecho, voy a poner para que no nos confundamos el ρR, ρ dentro del reactor. ¿Ya? Pero nos acordamos que tenemos un comportamiento completamente agitado y por lo tanto las propiedades de lo que hay acá adentro son iguales a la propiedad del justo de la molécula que está saliendo por acá. Por lo tanto, la propiedad de lo que está abandonando el sistema, y como yo la había definido la densidad de salida como ρ, entonces la densidad del reactor mediante el supuesto de un estanque completamente agitado sería así. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas con esto del modelo de flujo? Todo claro, profe. Súper. Entonces, tenemos entonces este primer modelo y aquí podemos de inmediato empezar a aplicar supuestos porque hay veces que hay variables que no aparecen nunca, que una vez que yo aplico supuestos se van. Por ejemplo, se habla de que el sistema es diluido. ¿Qué significa que el sistema es diluido? Que las propiedades de, por ejemplo, en este caso son líquidos, no se ven afectadas por la concentración de los reactivos que están ahí porque probablemente están en una concentración tal que su cambio no afecta su cambio me refiero en concentraciones, no afecta a la propiedad de la masa completa, de como me refiero del flujo completo que va saliendo. ¿Ya? Entonces yo diría, como el sistema es diluido, entonces este ρ con este ρ y con ese ρ son iguales. Pero dice, no, pero espérate, porque hay efectos térmicos y la densidad, me acuerdo de Patrick o de Gonzalo, sé que
depende de la temperatura. Sí, pero si es que estamos trabajando con líquidos, un supuesto, y aquí es súper importante entonces que lo dejemos claro, es que ρ, como es un líquido, no es función de la temperatura. ¿Y ese supuesto está bien? Sí, la verdad es que sí. Va a implicar que los resultados que tengamos no sean del todo iguales a lo que vamos a obtener en un laboratorio. Sí, pero hay otras cosas que se contribuyen más a esa incertidumbre. ¿Ya? Esto es un buen supuesto, ¿ya? Porque uno asume que el fluido es incompresible. Entonces, al final uno queda con una expresión como esta que estoy definiendo acá. Tengo al final un dv de t, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, bien, dv de t, y ahí teníamos entonces la primera ecuación. ¿Ya? Y apareció el volumen, y nosotros sabemos que el volumen entonces está en metro cúbico. ¿Ya? Y entonces sabemos que este balance que está en kilogramos por segundo, con los supuestos quedó al final en metro cúbico por segundo. Pero siempre, siempre, siempre se plantea en kilogramos por segundo o en kilomol por segundo. Nunca en volumen de inmediato, porque eso es un error conceptual. ¿Ya? Seguimos. Ahora vamos a hacer el balance de materia por componente. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos opciones, perdón, aquí tengo dos opciones. Una sería hacer el análisis de grados de libertad, consistencia del modelo, ¿ya? Pero, si observo, yo tengo que definir tres variables y solamente planteé una ecuación, así que, así como por debajo, yo sé que tengo al menos que plantear dos ecuaciones más, porque requiero describir dos variables más. ¿Ok? Entonces, antes de volver a hacer el balance, perdón, el análisis de grados de libertad, voy a hacer los otros dos balances porque ya identifiqué que tengo que describir tres variables, por lo tanto necesito tres ecuaciones. Entonces, el balance de materia por componente me sirve porque estoy pensando que tengo que describir la concentración de A a la salida. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Tengo que la entrada sería el F0, que está en metro cúbico por segundo, y ahora lo tengo que multiplicar por la concentración de A que hay ahí, que sería CA0. O sea, aparece un CA0, y ese CA0 estaría, por ejemplo, en kilomol partido por metro cúbico. Estamos pensando en concentración molar, o un mol partido por litro, que es lo mismo. ¿Ya? Luego tendríamos la salida, que sería el F por el CA, que sería básicamente, el CA aparecería también ahí, que estamos bien porque está esto en unidades de kilomol partido por segundo, que es lo que yo esperaría en un balance. Y ahora va a aparecer un término de cinética. ¿Ya? Entonces acá, nuevamente decimos, la generación. ¿Cómo se hace la generación con un sistema con reacción química? Yo sé que esto es, por ejemplo, la tasa de cambio del compuesto A por unidad de volumen, porque esta es una reacción homogénea, del reactor, y eso va a ser igual a lo que se está acumulando de A dentro del reactor, que sería los moles que se están acumulando dentro del reactor, que si usamos el volumen, que ya fue una variable que ya presentamos en la primera ecuación, sería V por la concentración de A nuevamente dentro del reactor. Pero como les explicaba, puesto que el sistema tiene un comportamiento completamente agitado, entonces la concentración de A dentro del reactor es igual a la que está saliendo. Por lo tanto, queda así. ¿Ya? Y me faltó un signo, que es el RA por V. ¿Ya? Yo le voy a poner, porque este es mi método, pero no tiene por qué ser el de ustedes, ¿ya? Este es el mío. Después me lo pueden comentar ustedes si ustedes no están de acuerdo y está súper bien esa discusión. Yo le voy a poner un menos. Porque para mí, en mi cabeza, esto siempre es positivo. El R siempre es positivo. Y quien decide si es que está desapareciendo o está apareciendo es el signo que agrego en el balance. ¿Ya? Pero esa es mi forma de trabajar. Yo sé que si ustedes hicieron reactores o química de procesos y aparecen estos términos, hay veces que uno pone más RA y el signo es, el R tiene signo negativo si es que es un reactante y positivo si es que es un producto. Les va a dar lo mismo al final. Al modelo al que vamos a llegar es el mismo. ¿Ya? Para mí, yo prefiero trabajar con, en vez de el R con signo, yo prefiero trabajar con el valor absoluto del R. Y el signo se lo agrego yo en el balance. Como les digo, de viejo pesado. ¿Ya? Y por último vamos a plantear el balance de energía. ¿Por qué? Porque tengo que escribir la temperatura. ¿Ok?
porque aquí aparece que tengo que escribir la temperatura. Y fundamentalmente, y aquí vamos a hacer todos los supuestos de inmediato, ¿ya? Vamos a decir que S, y vamos a decir que esto es entalpía, que no hay energía, que la energía cinética y potencial pueden ser despreciables, y todos los supuestos que me van a permitir decir que lo que ingresa es S por una densidad por la entalpía a la entrada. Vamos a poner H, y en este caso sería H0. O sea, aparece un H0, y ese H está, por ejemplo, en kilojoule partido por kilogramo. Okay, entonces está en, como yo veo ahí, entonces la densidad está en kilogramos por metro cúbico, el otro está en metro cúbico partido por segundo. Al final todo esto me va a quedar en kilojoule partido por segundo, que es kilowatt, unidad de potencia. Súper, está bien la expresión. Menos lo que sale, sería por con F0, sería el F, dígame. No es lo del F0. Ah, sí, gracias. Por ρ y por h, en este caso sería el h de salida, ¿no es cierto? Y acá aparece entonces el término de... Hay dos términos que van a aparecer ahora. El primero es la reacción química, vamos a ponerlo. Entonces habíamos dicho, la reacción química, el calor que genera la reacción química, es como una resistencia. Vamos a ponerla como una resistencia. Y la resistencia tiene como una potencia específica, que es lambda. ¿Ya? Una energía específica, perdón, para hacerlo bien, que es la energía que permite calentar esta resistencia por mol de A que está desapareciendo. ¿Ya? Es energía, por ejemplo, sería kilojoule partido por kilomol. En este caso, por ejemplo, si pensamos que el lambda de A, o sea, es la energía que se libera producto de que un mol o un kilomol de A rompió sus enlaces para pasar a D, entonces sería por kilomol de A. Pero no son kilomol de A que están ni entrando ni saliendo, son kilomol de A que están cambiando en el sistema. ¿Ya? Y para que se hagan la idea, si esta resistencia yo la enchufo, voy a poner ahí un enchufe que va a la corriente, si yo la enchufo sería equivalente a que la reacción estuviese ocurriendo. Si yo la desenchufo, es equivalente a que deje de ocurrir la reacción, que no tiene nada que ver con entradas y salidas, ¿ya? Entonces sería, y le voy a poner acá, en este caso, un más ahora. ¿Por qué le voy a poner un más? Porque voy a asumir que si la reacción es exotérmica, va a ser un signo positivo. Eso es otro como consenso o convenio que hay que hacer. Porque hay ocasiones, o en libros ustedes pueden encontrar, que una reacción exotérmica es con un lambda negativo. Si fuese ese el caso, entonces ustedes le ponen, en vez de un más, un menos. Si es que te dice, la reacción tiene un calor de reacción de tanto, lo que sea, kilojoule por kilomol, y te da el valor simplemente, no te dice si es positivo o negativo, pero te dice que es exotérmica, entonces yo diría, le pongo un más y ocupo el valor en valor absoluto. ¿Ya? Entonces sería lambda A por lo que cambia del componente A. Y lo que cambia del componente A sería el RA multiplicado por el volumen. Y aquí uno dice, ¿pero por qué es eso? Porque esto está en kilomol de A por segundo, y al multiplicar kilomol de A por segundo por kilojoule partido por kilomol de A, entonces me queda en watts, en kilowatts, perdón, potencia. ¿Vale? Entonces de acá, voy a borrar acá porque eso ya me interesa simplemente comentarlo. Vamos acá que me faltó un término extra que era el RA. ¿Y el RA en qué unidad estaría? Estaría en unidades de cambio de A, kilomol de A, partido por metro cúbico y por segundo. ¿Ya? Porque al multiplicarlo por el volumen te van los términos. ¿Ya? Por RA. Y el lambda, que lo voy a anotar igual, no es una variable, generalmente es un parámetro, estaría en kilomol de A, partido por, perdón, bien, sería por kilojoule partido por kilomol de A. Y el otro término que es importante es el calor. Y en este caso el calor es un calor que sale del volumen de control, que atraviesa la frontera, y por lo tanto le voy a poner un menos, un Q de refrigeración. ¿Qué características tiene este Q de refrigeración? Que tiene que tener unidades de kilowatt o kilojoule partido por segundo. Y eso va a ser igual a la acumulación, y la acumulación va a ser entonces un DADT de
el volumen que hay dentro de este recipiente, multiplicado por la densidad que hay dentro de este recipiente, y multiplicado por, en este caso, una energía interna sería. En la PPT, por ejemplo, aparece H, pero yo hago eso porque generalmente estamos acostumbrados a poner H porque trabajamos con líquidos, ¿ya? Pero en estricto rigor sería la energía interna, que como es un líquido, se describe solamente con la temperatura, con una capacidad calorífica que independientemente si es a volumen constante o a presión constante, es la misma, ¿ya? Entonces acá, para ser súper sinceros con ustedes, aquí debéis poner un U, donde tenemos U como energía interna, joule partido por kilogramo. Pero como yo sé que eso después se va a transformar en una capacidad calorífica, tampoco es tan distinto a lo que aparece en la PPT, ¿ya? Entonces, tendremos las tres ecuaciones que, si es que todo fuese perfecto, entonces los grados de libertad serían 0. Entonces podemos hacer el análisis de grados de libertad, ¿ya? Y el análisis de grados de libertad implicaría contar las variables, que las voy a contar directamente en la tabla que me hice, que van a ser dos variables de flujo, dos densidades que aparecen por ahí, sí aparecen. Entonces vamos a poner, de hecho el rho 0 ya no aparece, entonces lo vamos a sacar. Entonces solo aparece la densidad ρ, porque habíamos dicho que la densidad de entrada y de salida son lo mismo, y aquí aparece como ρ, que es un dato que voy a tener que conocer. Entonces tengo una acá, tengo dos concentraciones, tengo H, y perdonen ustedes, acá me faltó agregar H0 y H, entalpía de salida y de entrada. Entonces acá aparecerían también otras dos variables más. Aparece el RA. El lambda no lo voy a contar porque voy a asumir que es un parámetro. ¿Ya? Entonces voy a poner acá que esto es un parámetro, para que no se me vaya. Un calor, que ese calor es una variable porque puede variar. Y vamos a poner acá como U, que es la energía interna del sistema, que también puede variar. A continuación reviso si está todo. Dígame. El volumen no lo, no lo Tengo contó. gracias. Súper, Ah, ya. gracias. Perfecto, gracias. Sí, pues de hecho es súper importante porque estamos intentando plantear las ecuaciones. Y esa es una variable que tenemos que describir. Gracias, Osvaldo. Entonces, las variables, y creo que, a ver si es que me falta alguna, sea 0, sea está, R está, V, S0, creo que están todas. Vamos a ver. Ya, entonces tendríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 variables, muchísimas. De las cuales puedo describir, mediante ecuaciones, 3. ¿Ya? Por lo tanto, sin hacer nada más que con esta información, los grados de libertad serían 8. Y entonces, ¿cuáles son esas 8 variables que me quedan por describir? Como son tantas, quizás lo que puedo hacer primero es identificar cuáles son las variables que ya están descritas, ¿ya? Que serían solamente 3. Entonces me voy a mis balances y digo, el balance de materia total me sirvió para describir el volumen. Sí, perfecto. Entonces el volumen no es una variable que me falta por describir. Luego, el balance de materia por componente me permitió, aquí voy a poner V porque no se me olvide, el balance de cantidad de materia por componente me permitió describir CA. Por lo tanto, CA es una variable que está escrita porque aparece acá. ¿Ya? El balance de energía me sirvió para describir la temperatura, pero lamentablemente la temperatura no aparece acá. Lo que aparece es, por ejemplo, la expresión de la energía interna. ¿Ya? Entonces yo digo, no me sirve esto. Entonces ahí es donde empiezo a aplicar las ecuaciones auxiliares. Porque aquí aparece un término que es una expresión que dice que la energía se conserva, pero la energía no nos interesa describirla. Lo que nos interesa describirla es la temperatura. Entonces, por mientras, vamos a decir que este balance de energía nos sirve para describir el U. Pero todavía no aparece, y la voy a agregar como una variable extra, la temperatura, que es la que yo requiero que aparezca, porque está acá, como una limitante. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tendríamos que plantear 8 ecuaciones que nos permitieran describir el resto de las variables o ahora identificar cuáles son los datos que van a ser para nosotros variables de decisión, que
vamos a tener que hacer abuso de notación porque yo siempre pongo que el vector U es el vector de variables de decisión. Entonces, me voy a mi descripción del problema y dice que todas las variables son conocidas, las de entrada. ¿Qué significa eso? Que conozco el F0, que conozco el CA0, que conozco el... ¿Conozco el H0? No, conozco el T0. Tengo que escribirlo quizás. Y creo que sería lo único que aparece acá. Sí, y la densidad también, porque la densidad es ρ es igual a ρ0, así que también la conozco. Entonces sería, hasta el momento, las variables que incluirían en el, que estarían como descritas, que yo debiese conocer inicialmente, serían el F0, el CA0 y el ρ que es igual al ρ0. Y acá, por supuesto, me podrían decir, sí, pero la densidad es constante porque el sistema es diluido y la temperatura y no depende de la temperatura. Sí, es cierto. Si ese es el caso, lo considero como un parámetro y no aparece en todo este conteo. Y vamos a llegar al mismo análisis de grados de libertad. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, de datos conozco 3. Y por lo tanto, el análisis de grados de libertad preliminar quedarían 5. Que lo voy a marcar ahora con destacador, lo que me falta por describir. Que sería el flujo de salida, 1, las entalpías, 2, 3, la cinética, 4, y el calor de reacción, 5. Y yo tengo ahí, y le voy a poner con un color para que no se nos olvide, y tengo que agregarle aquí, en algún momento tiene que aparecer la temperatura, porque todavía no ha sido descrita, ¿ya? Pero yo no puedo hacer un análisis de variables que no aparecen, ¿ya? Por eso todavía no la he puesto, pero tengo que agregarle en algún momento, ¿ya? Entonces, tengo que acordarme que básicamente lo que requiero describir ahora es S, es H, es H0, es RA, y es, habíamos dicho también, el Q. QR, y tenemos también pendiente que en algún momento tiene que aparecer la temperatura, ¿ya? Entonces, ahora nos empezamos a acordar de las expresiones auxiliares, ¿ya? Pero antes podría yo decir, mira, de estas 3 variables, de estas 6 con la temperatura incluida, alguna de ellas está relacionado con un estado, de acuerdo a nuestro modelo que teníamos, acá. Estamos en este punto. Análisis de grados de libertad no son 0, son mayores que 0. Y acabamos de identificar las variables que faltan por describir una vez que agregamos los datos. Entonces ahora nos preguntamos si de las variables que faltan por describir hay estados. Y sí, hay 2 estados. El primer estado que aparece es el flujo. Y el segundo es, con otro color, porque todavía no aparece explícitamente en el balance, la temperatura. Pero la temperatura, que la estoy considerando aparte porque todavía no aparece, se lo vuelvo a insistir varias veces, se describe con el balance de energía que ya fue planteado. Por lo tanto, no puedo plantear otro balance de energía. Y tengo que buscar otra relación que me permita hacer que aparezca la temperatura. ¿Ya? Pero el flujo sí. ¿Y cómo yo sé que el flujo va a aparecer? De que está relacionado con un estado, porque recordamos la clase pasada, con la velocidad, y entonces con el balance de cantidad de movimiento, y entonces me acuerdo que el profe me dijo en esa clase que es m por v, el d de n de v de t es igual a la sumatoria de las fuerzas en un determinado eje, y también me acuerdo que el profe me dijo que generalmente cuando estamos trabajando con sistemas que son dinámicos, la acumulación de la cantidad de movimiento en una tubería, si es que la tubería es pequeña en comparación al volumen de un reactor, es despreciable, y por lo tanto uno llega a una expresión como esta. F es igual a una constante por una raíz de h, y como acá, de h de altura me refiero, y como acá no aparece altura, sino que estamos trabajando con volumen, sería un K', una constante de roce, que está en función del volumen, que depende de la altura, en definitiva, porque el volumen va a ser la altura por el área, y el área la vamos a considerar fija. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿podemos volver un poquito? Sí, claro. Que si consideramos la energía interna dentro de las variables y después dijimos que la energía interna iba a estar relacionada con la temperatura, Sí. ¿no debería salir igual la temperatura dentro de mi conteo de los grados de libertad? Es una súper buena pregunta, vale, de hecho. Al respecto, sí, pero no. ¿Ya? Porque la idea, y perdonen, quizás como tengo muchos colores y eso, pero es como cuando uno va desarrollando los colores tienen más sentido, pero ahora se ve un poco desordenado.
Pero mi intención es que sean ordenados al momento de hacer el análisis de grados de libertad. Entonces, internamente, tú y yo, y probablemente todos y todas los que estamos escuchando esto, sabemos eso, ¿ya? Porque nos acordamos de Gonzalo, de Patrick, de quien nos haya hecho termo, y sabemos que eso es así. ¿Okay? El asunto es que si nosotros nos vamos acordando de todas las cosas, entonces quizás, por ejemplo, yo podría, siguiendo tu mismo argumento, quizás yo podría decir que aparte de la temperatura, debiésemos considerar también la constante cinética, porque R está relacionado con la constante cinética. ¿Okay? Y todavía no aparece la constante cinética en ningún lado, que también depende de la temperatura. ¿Okay? Entonces, sí es cierto lo que tú me dices, porque está relacionada, y de hecho la entalpía también va a estar relacionada, pero también es cierto que todavía no aparece explícitamente. Entonces, mi consejo, como les explicaba, esto es una forma que yo tengo de ordenarme y de plantear modelos, que no es la única, y que lo importante es que lleguemos al mismo resultado. Mi consejo es que no la cuenten a menos que aparezca. Si aparece, entonces se cuenta. ¿Ok? Pero la Vale, por ejemplo, dice, estoy segura que U está relacionado con T y por lo tanto la puedo contar. Perfecto. Lo que sí, entonces, acuérdate de que cuando aparezca T por primera vez, no la vuelvas a contar. Eso es todo. ¿Ya? Ya, Profe, gracias. yo también tengo otra duda. Dígame, Sebastián. Quizás es solo ilustrativo, pero en los dibujos pasados, cuando había una válvula, relacionábamos el flujo con el porcentaje de apertura y esa aún no la veo. En En la este caso, salida por ejemplo, dime. hay una. No, que en la salida hay una válvula. Sí, en este caso, perdón, tienes razón. En este caso sería así. Una constante del... oh, creo que se me congeló la imagen. Déjenme que lo voy a resetear. Un momento, por favor. Entonces, sí, tienes toda la razón, Sebastián. Ahí sí. Sí, tienes razón, existe una válvula, y esa válvula, si es que la consideramos, sería la constante de roce, o el elemento que considera el roce, que depende de la apertura de la válvula, y eso multiplicado por 1. Y esa expresión debiésemos obtenerla a partir de las expresiones que me permiten describir roce para una válvula determinada, ¿cachai? Que básicamente es un coeficiente de roce, y ese coeficiente de roce tiene valores para válvula un cuarto abierta, semiabierta, tres cuartos abierta, ¿cachai? Pero sería una expresión auxiliar. Ahí estaría. Sí, muchas gracias, profe. Ya. Ok, entonces, dígame. ¿Puedes explicar lo que está en la pizarra? Ahora como que no... ¿Esta? Sí, lo que estaba Ya. mostrándose ahora. Ok, no, es que, a ver, lo que iba es que teníamos 5 variables que quedaban por describir, más esta temperatura que faltaba, ¿ya? Bueno, primero, antes de, Sebastián, como te quedó claro eso, voy a quitarlo porque voy a asumir que la válvula está siempre en una determinada posición, ya que no va a cambiar, para no agregarle más ruido a esto, ¿ya? Entonces, Felipe, tenemos 5 variables y nosotros habíamos hecho un análisis de grados de libertad y habíamos identificado que teníamos que describir esas 5 variables. Entonces, para identificar para identificar cuáles son las ecuaciones que me permiten describir estas 5 variables, lo primero que me tengo que preguntar es si alguna de ellas depende o está relacionada con un estado, ¿ya? Y con un estado que no haya sido planteado su ecuación de conservación, ¿ya? Entonces veo y digo, mira, me faltaba por describir el flujo de salida del reactor, las entalpías, entrada y salida, la expresión cinética y el calor que se transfiere, y aparte la temperatura, pero todavía no aparece en mi conteo de análisis de grados de libertad. Si me fijo en las 5 que aparecen en el análisis de grados de libertad, el flujo de salida está relacionado, con la velocidad del fluido que pasa por esa tubería, por la tubería de salida. Y la velocidad está relacionada con la cantidad de movimiento, que es una propiedad conservativa. Entonces, yo podría decir, para describir el flujo de salida, como está relacionado con la propiedad conservativa, cantidad de movimiento, porque finalmente está relacionado con una velocidad, lo que yo podría hacer es plantear el balance de cantidad de movimiento, ¿ya? Y al plantear el balance de cantidad de movimiento en el volumen de control tubería de salida,
yo quedaría con una expresión que es así. De hecho, Felipe, si tú revisas la última parte del último video, de lo que conversamos en la última clase, la parte de la cantidad de movimiento, este problema de flujo a través de una tubería quedaba algo así como un dV a dt, y si no me equivoco, es un rho GH, se iba el rho para abajo, creo, era algo multiplicado por h, vamos a poner un alfa, multiplicado por un h, ¿sí? Menos un coeficiente K' multiplicado por, voy a ponerle K segundo porque no va a llegar el mismo, multiplicado por el volumen al cuadrado. Porque esta expresión que está acá es la que nos da el roce. Porque sabemos que el roce está relacionado con el factor de fricción de Moody y una serie de elementos multiplicado por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Que esa expresión sale generalmente de fluido, no la ve ahí. ¿Ok? Y entonces esta expresión dinámica es la que describe el cambio de la velocidad en la tubería que está ahí. ¿Okay? Ahora, también yo les comentaba en la clase pasada de que cuando yo tengo varias ecuaciones diferenciales que están acopladas, como es el caso que tenemos acá, hay algunas de ellas que son más rápidas que otras. Me refiero a que son más, llegan antes al estado estacionario. El término de acumulación es mucho más pequeño. ¿Ya? Y esa es, en particular, se aplica eso acá, en el dV a dt. ¿Ya? Porque la acumulación dentro de la tubería es mucho más pequeña que la acumulación dentro de un estanque, siempre y cuando el tamaño de la tubería sea mucho más pequeño que el tamaño del estanque. Si estoy trabajando con concentraductos, con ductos gigantes, no puedo hacer esta simplificación. Pero en este caso, como estamos trabajando en un sistema que está en una planta, que está saliendo en una tubería, que la tubería es más pequeña, supuesto entonces, que el volumen de control del reactor, entonces yo voy a hacer esto. Voy a decir que es prácticamente cero. Porque lo otro es mucho más lento. El cambio en la altura es mucho más lento que el cambio, de la acumulación, perdón, en la velocidad. ¿Ya? Entonces, bajo ese supuesto, yo puedo despejar esa expresión y me va a quedar finalmente que la velocidad es una proporción K tercera por raíz de h. Altura. H como altura. Vamos a poner acá altura, porque no es la entalpía. ¿Ok? Y claro, la altura, si yo la multiplico por el área, aparece el flujo. ¿Ok? Entonces, básicamente, perdón, la altura, si yo lo multiplico por el área, perdón, es el volumen. Perdón. Y entonces y si esto lo multiplico por la densidad, me va a aparecer, y por el área de la tubería, me va a aparecer el flujo másico o flujo volumétrico, dependiendo de qué unidades lo quiera. Entonces, esto fácilmente es convertible con el área de la tubería y con el área del reactor en esa expresión que está acá, que es despejando entonces el V, transformándolo en el flujo, y la altura transformándolo en el volumen del reactor. Y esa expresión es la expresión que uno tiene habitualmente de descarga de estanques, que es el flujo es proporcional a una constante que depende del roce, multiplicado por la raíz de la fuerza impulsora, en este caso la altura o la altura por el área, que sería el volumen. ¿Ya? Entonces, esta expresión extra que aparece ahí, disminuye los grados de libertad. Si tendríamos grados de libertad ahora, serían entonces los mismos anteriores, que son los 5, las variables que aparecen nuevas para esta expresión, que sería la expresión 1, sería la expresión 2, 3, y ahora tendríamos la expresión 4, que está acá. Tendríamos variables nuevas, ojo, para la expresión 4, 0. Y Sebastián, si es que yo hubiese puesto acá que esto depende de la apertura de la válvula, entonces esa sería una variable que aparecería. Pero yo la tengo que conocer porque yo tengo que decidir cuánta es la apertura de la válvula, por lo tanto sería una variable de decisión que tengo que conocer. ¿Ya? Vamos a poner eso, como les decía, para no hacer más ruido en el análisis. Entonces teníamos que variables tenemos 0 para este caso, y ecuaciones nuevas tenemos 1. Por lo tanto, en el análisis de grado de libertad ahora va a ser 4. ¿Qué significa eso? Dígame. Pero K y B no están apareciendo. Sí, pero estamos asumiendo que esto es un parámetro.
Y B Ah, ya apareció. ya. B lo conté acá, que de hecho me lo preguntó Pablo. Ah, ya. Gracias, Pablo, profe. Juan Pablo. Sí, mira. Ok, entonces no hay variables nuevas porque, nuevamente, K estoy considerando que es un parámetro porque no va a depender de la apertura de la válvula, porque decimos que eso es una válvula que está quieta. ¿Ya? Pero si es que no sería un parámetro y había que plantear la ecuación. Y el volumen ya fue contabilizado. Y es por eso que yo prefería que no apareciera la temperatura todavía. Porque si no puede pasar esto de que contamos variables más de una vez. ¿Ya? Entonces aparece grados de libertad 4 y esos grados de libertad 4 implica que de las 5 variables que habían inicialmente que quedaban por describir, una ya está descrita, que es en este caso el flujo. Porque yo lo planteé de esa forma. Y vuelvo a aplicar el algoritmo, diría, de las 4 variables que quedan, de la entalpía, cinética y calor, ¿alguna de ellas está relacionada con una variable de estado? No. Entonces voy a ocupar ahora conocimientos de ecuaciones auxiliares. Y entonces digo, por ejemplo, H, entalpía, me acuerdo de la termo, entonces que me ayuda a completar, a cerrar los grados de libertad, es igual, generalmente, a una expresión como esta, que es desde temperatura de referencia a temperatura T, ahí aparece, entonces vale la temperatura, ahí va a aparecer T1 C sub P de tau de tau. ¿Bien? Y generalmente este C sub P, bueno, este C sub P, por ejemplo, podría ser C sub P de la entrada, y tendríamos entonces, perdón, de la salida, porque como el H de la salida. Y el H0 sería lo mismo, sería temperatura de referencia a T0 de el C sub P 0 tau de tau. Ahí sí, a la entrada y a la salida. ¿Ya? Y si es que son polinomios, hay que desarrollar la integral. Si es que el C sub P de la mezcla depende de la concentración de los productos, entonces hay que aplicar una regla de mezclado. Como este sistema es diluido, supuesto entonces, podemos decir que el C sub P no depende de la concentración de los productos, de los reactantes, porque es de la masa del solvente, probablemente el C sub P el que más se utiliza. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la composición, no tiene relación. ¿Ya? Por lo tanto, estos dos C sub P no tienen relación con la composición y sería algo así como un C sub P promedio para el solvente, por ejemplo, que está llevando, donde se está produciendo la reacción. Si esto, por ejemplo, es un solvente acuoso, probablemente sea el C sub P del agua directamente. Si es un solvente orgánico, será el C sub P, el que rija será el C sub P del solvente orgánico. Pero eso es bajo el supuesto de que el sistema es diluido. Si es que no lo es, hay que ponderar los C sub P por sus composiciones, que serían ecuaciones que son más difíciles de plantear, pero suman igual, suman de la misma forma. ¿Sí? Y si ahora nosotros, por ejemplo, consideramos que, para efectos de poder resolver este problema, los C sub P, vamos a considerar C sub P que son constantes en función de la temperatura, o sea, tenemos un polinomio de grado 0, o sea, C sub P es un valor. Entonces esto sería algo así como H sería igual a C sub P constante por una temperatura menos temperatura de referencia, y H0 sería un C sub P constante por T0 menos T de referencia. ¿Ya? Y ahora sí aparece la temperatura, ¿vale? ¿Ok? Entonces, en el análisis de grados de libertad, que tendríamos sería el anterior, que sería 4, y aquí tenemos entonces dos ecuaciones más. Tenemos la ecuación 5 y la ecuación 6. Entonces tendríamos variables nuevas. Los C sub P los vamos a considerar como parámetro, no están. El H ya fue contabilizado y va a aparecer entonces la temperatura y la temperatura 0, porque esas todavía no aparecían. Tenemos dos. Ecuaciones. Profe, Dime. tengo otra duda. Es que en la ecuación que está B igual a K por la raíz de H, esa H es la altura y la vamos a considerar como un parámetro. No, por lo que yo te decía, Aranza, es que la altura es proporcional al volumen. Si yo multiplico la altura por el área, me aparece el volumen. Ah, ok.
¿Ya? Ya, Pero eso era gracias. básicamente como, esta expresión que estaba acá era para mostrarles cómo había llegado a este término que está acá, ¿ya? Pero la altura es como sabemos que el flujo de una descarga, de un estanque, depende de la altura. Eso es lo que sabemos nosotros. Y la dependencia uno puede asumirla igual a la raíz, proporcional a la raíz de la altura. Y si yo multiplico eso por el área, también es proporcional a la raíz del volumen. Y yo la dejé expresada en función de la raíz del volumen, porque el volumen aparecía antes. Si es que yo la dejo expresada en función de la altura, entonces tendría que agregar una variable más, que sería la altura, y una ecuación más, que sería altura por área es igual a volumen. Y ahí los grados de libertad quedarían igual como estamos hasta ahora. ¿Ya? Entonces, volviendo, acá tenemos entalpías, y tenemos entonces dos expresiones para cada una de las entalpías que queríamos describir. Por lo tanto, ahora los grados de libertad van a ser 4 nuevamente. ¿Ya? Pero ahora los 4 grados de libertad son distintos. ¿Por qué? Porque al plantear las dos ecuaciones 5 y 6, lo que hicimos fue describir H y H0. Y entonces lo que queda por describir es T y T0. ¿Ya? Y entonces tenemos que, de datos, ¿ya? De datos nosotros ¿qué sabemos? Sabemos que sabemos de datos que el término T0 es conocido, por lo tanto tenemos un dato extra y entonces grados de libertad serían 3. ¿No es cierto? Y esos 3 entonces sería la temperatura, sería también, que apareció ahora, sería también el R y el Q, R, que quedan por describir. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, si continuamos avanzando, podríamos identificar y podríamos decir, ya, pero aquí yo tengo un tema porque yo acá describí U, ¿no es cierto?, mediante este término de balance de energía. Y ahora aparece la temperatura como una incógnita, que es la que se supone que yo quiero describir. Entonces, antes de continuar con las otras expresiones, podría acordarme, y ahora sí aplico todo lo que me dijo la Vale, que tenía razón, y podría decir U para el líquido es igual a un C, que como es un líquido, puede ser C sub P o C sub B, son lo mismo, constante, por un T menos T de referencia. Y esa expresión extra que aparece hace que en los análisis de grados de libertad, que eran 3, que estaban con la temperatura, el QR y el RA, ahora aparezca una ecuación extra, que es esta expresión de U, que me permite relacionar energía interna con temperatura, aparece como variable extra 0, porque la temperatura ya fue contada y el U ya fue contado, y por lo tanto ahora los grados de libertad serían 2, que sería el QR y el RA. ¿Ya? Y nuevamente digo, ¿cuáles son las expresiones que me sirven para describir estos dos comportamientos? Digo, ok, si estoy pensando en el RA, estoy pensando en una cinética. Y la cinética, entonces, sería que el RA sería un K multiplicado por un CA elevado a N. ¿No es cierto? Y yo digo, ok, entonces, en el análisis de grados de libertad, ya sería, entonces, el análisis de grados de libertad sería como variable extra, perdón, primero, como grados de libertad inicial, serían los 2 que habían antes, variable extra. ¿Cuál aparece ahora? Aparece el K. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esa cinética, que tiene mal llamado el nombre constante cinética, es una función de T. Y esa función hay que describirla, porque si yo la agrego y no pongo su descripción en el modelo, las grados de libertad no van a cerrar. Entonces tenemos una variable extra y tenemos una ecuación extra, que sería la ecuación de cinética. En el 7 grados de libertad sigue siendo 2,
Pero ahora intercambié el desconocimiento de RA, porque ahora lo conozco desde la expresión cinética, y ahora la variable que queda por describir es K y el QR, que todavía no ha sido descrito. Entonces, para acá uso arreglos, por ejemplo, alguna expresión que tenga que ver con la descripción de una constante cinética, y entonces sería K es igual a un K0 por la exponencial de un menos E a partido por RT, donde el K0 y el A son parámetros y por lo tanto no los cuento porque es obligatorio conocer los parámetros. Y entonces nuevamente grados de libertad quedan 2, variable extra en este caso es 0 porque la temperatura ya la conté, el K ya lo conté y el resto son parámetros. Ecuación extra es 1 y por lo tanto los grados de libertad es 1. ¿Cuál es ese grado de libertad que queda por describir? ¿Cuál es esa variable que queda por describir? En este caso sería el calor de refrigeración. ¿Profe? Y entonces, dígame, Ricardo. La energía de activación entonces cuenta como un parámetro. Debiese ser, porque yo debo conocer la energía de activación de la reacción para poder resolver. Ah, ya. Ok. Ya. Igual que el R, igual que el K0. Ahora, otra cosa es que lo podemos encontrar, pero ya eso es parte de la revisión bibliográfica que también es bastante compleja. ¿Ya? Entonces, finalmente, nos queda por describir el QR. Y nos preguntamos, ¿a quién le tengo que pedir ayuda? ¿Al Gonzalo, al Patrick, a la María Paz, al Aldonza, si es que el Aldonza le hizo un fenómeno? ¿A quién? Entonces nos acordamos que la Paula, ¿no es cierto? ¿Puede ser, no? ¿La Paula nos puede ayudar? Sí, profe, la Entonces, profe Paula. La profe Paula, perfecto. Entonces decimos, el QR. ¿Cómo describimos el QR? El QR generalmente se escribe como, para el caso de un equipo que tiene un comportamiento de intercambio calórico a través de una pared, yo podría decir que es un coeficiente global multiplicado por el área de transferencia y multiplicado por un gradiente térmico. ¿Ya? Y acá en el gradiente térmico pongo entre paréntesis y, como les comentaba en la clase anterior, más de una posibilidad puede ser ya, dependiendo de el tipo de comportamiento que nosotros usemos o supongamos. Me refiero a comportamiento de fluido. Si es que yo considero que el volumen de control está agitado, entonces la temperatura que está influyendo en el intercambio calórico es la temperatura que está en el volumen de control. Por lo tanto, no pinta nada la temperatura T0. ¿Ya? Entonces, aparece la temperatura T y no aparece la temperatura T0. ¿Ok? Y si es que digo, por ejemplo, que el volumen del refrigerante es también agitado, o sea, tengo un flujo tal que una vez que ingresa el refrigerante a este sistema de refrigeración, adquiere una temperatura uniforme, que es igual a la de la salida, esta TW, entonces sería que aparecería el TW, la salida, y no aparecería el TW0. Y si es que yo no hago esa consideración, no es completamente agitado, entonces sí aparecería el TW0 y el TW. ¿Ya? ¿De qué va a depender eso? Como les explicaba, del régimen de flujo, ¿ya? Y también de los supuestos que nosotros hagamos para poder resolver este problema. ¿Ya? Entonces, dos posibilidades que pueden aparecer acá. La primera, si todo consideramos agitado, sería T menos TW. ¿Ya? Y si consideramos solamente agitado el volumen de control y no consideramos agitado el refrigerante, entonces probablemente vamos a tener que hacer un LMTD. Y el LMTD sería en este caso algo como esto, T menos TW0 menos T menos TW, ahí están las dos fuerzas impulsoras, partido por logaritmo natural de T, perdón, TW, perdón, T menos TW0, partido por T menos TW. ¿Ya? Las dos van a ser finalmente un delta T. Y en ambos casos van a aparecer, por ejemplo, ocupemos este caso, vamos a poner acá, LMT. Y lo vamos a directamente poner ahí. ¿Ya? Lo vamos a tomar y lo vamos a agregar a en ese paréntesis que está ahí. Entonces, si yo hago eso, tomo la ecuación que está ahí y la agrego al paréntesis,
Entonces, al hacer un análisis de grados de libertad, que inicialmente era 1, ¿ya? Ahora tengo, para esta ecuación que la voy a marcar aquí con, así, esa ecuación que está ahí, que sería la ecuación, que teníamos la ecuación, está la 6, aquí estaba la 7, aquí estaba la 8, y aquí aparece la 9. Entonces, para la ecuación 9, teníamos como variables adicionales, aparecerían TW, TW0. Vamos a asumir que U y área son parámetros que tengo que obtener y que por lo tanto no puedo resolverlo si no conozco eso. ¿Ya? Tengo dos variables adicionales. Tengo ecuaciones adicionales. Una. Grado de libertad sería ahora 2. ¿Por qué aparecen 2 grados de libertad? Bueno, porque la suma al final da 2, pero esos grados de libertad, perdón, indican que el QR ya no es un grado de libertad, porque esa ecuación 9 me permite describir el QR. Entonces ahora las dos variables que quedan por describir son TW y TW0. De ellas, dato, conozco TW0. Por lo tanto, grados de libertad, 1. Tengo que describir TW. ¿Y de dónde saco TW? ¿De dónde se puede sacar TW? Entonces digo, T está relacionado con un estado, en un volumen de control en el cual no he hecho un balance de energía, que es el serpentín, y por lo tanto planteo un balance de energía al serpentín. ¿Ya? Entonces, si yo asumo que el sistema está lleno y no cambia su volumen de lo que hay adentro, su densidad tampoco, ya estoy pensando ahora más en el serpentín acá, en el sistema de chaqueta enfriadora. Si el volumen está lleno, el dV a dt no cambia del flujo de refrigerante. Si es que la densidad es constante, la puedo sacar fuera de la integral, de la derivada, perdón. Entonces me queda algo como esto. Volumen de la chaqueta calefactora multiplicado por la densidad de la chaqueta del agua, multiplicado por el C sub P del agua, es igual a un dTW a dt. Y eso es igual a FW 0 por TW, 0 menos T de referencia, menos SW a la salida por TW menos T de referencia. ¿Ya? Y bajo el supuesto de que como el volumen de la chaqueta no cambia y la densidad tampoco, entonces yo puedo hacer de inmediato la consideración de que el FW y el FW0 son iguales, porque la masa se va a mantener porque la acumulación del volumen es 0, porque está completamente lleno y la densidad no cambia. Por lo tanto, simplemente puedo poner acá directamente un FW0. ¿Ya? Me queda esa expresión que está ahí. ¿Ya? Que si uno lo pone, perdón, me falta un C sub P. Es muy importante. CP de agua y C sub P de agua. ¿Ya? Entonces, arreglo los términos, los dejo una expresión más interesante, y me va a quedar al final que falta un W y un W, para que me queden unidades básicas. ¿Ya? Entonces, arreglo los términos, paso hacia donde tengo que pasar todas las expresiones, y me queda al final que el dTW a dt es una función que es proporcional al flujo multiplicado por la diferencia entre el valor TW0 menos TW, y ojo que me faltaba un término, que es súper importante de hecho. ¿Qué término falta? Falta el término del calor que estoy recibiendo desde el sistema, porque la chaqueta calefactora recibe calor desde el volumen de control, que es el QR. ¿Ya? Entonces ahí sí está bien. Entonces, en definitiva, la expresión esta quedaría, con que terminamos, quedaría un W, los ρ W se van a ir por el otro lado, el C sub P también, y me quedaría un dTW a dt, y eso va a ser igual a una expresión que va a tener FW0, TW0 menos TW, y el ρW se ve con este PW, y me va a quedar más QR partido por ρW y partido por C sub PW. Y esa expresión es el balance de energía en la chaqueta
en la chaqueta refrigerante, que básicamente nos permite cerrar los grados de libertad. Si yo hago el análisis de grados de libertad de nuevo, sería que antes tenía un grado de libertad, variable adicional, va a aparecer el flujo FW, todo el resto está, y el W es un dato, porque tengo que yo decirle de qué tamaño es la chaqueta calefactora. Entonces solamente aparece como variable adicional FW0, ecuación adicional 1, que es el balance de energía a la chaqueta calefactora, lo que implica entonces que tengo como grado de libertad 1, y ese grado de libertad 1 es FW0, el cual es un dato. Por lo tanto, los grados de libertad son 0. Y entonces, como resumiendo, el vector de ecuaciones debiese tener balance de materia total, balance de materia por componente, componente A, balance de energía, ¿ya? Que son los que íbamos leyendo, balance de energía. Luego teníamos el balance de cantidad de movimiento o ecuación de descarga, que sería la ecuación 4 que está aquí. Entonces tendríamos ecuación de descarga, que es la expresión 4, la ecuación de descarga. Luego tendríamos, la ecuación de descarga hasta la 4 acá. Luego tendríamos las entalpías, 5 y 6. Entonces sería entalpía de ingreso, que sería la expresión 5, entalpía de salida, que sería la expresión 6. Me falta también agregar este término que está acá, que sería la expresión 7, que son 8, 9. Sería la energía interna, que es la expresión 7. Tendríamos la cinética, que sería la expresión 8, y la ecuación de Arrhenius, que sería la 9. La cinética 8, Arrhenius 9. Y tendríamos finalmente, que sería la expresión 10, la ecuación de transferencia de calor, la expresión 10. Y necesitamos también plantear la ecuación 11, que sería el balance de energía al fluido. Tengo un sistema de 11 ecuaciones. Y por lo tanto, tengo que tener 11 variables a describir. Entonces digo, ¿cuáles son esas 11 variables a describir? Balance de materia por componente, de hecho las voy a poner acá arriba, hacia abajo. Balance de materia total me sirve para escribir el volumen. Es una variable dependiente. Balance de materia por componente, expresión 2, la concentración. Y lo voy a agregar mejor para que quede más ordenado. Sí. Entonces, balance de materia por componente, total, perdón, volumen. Por componente, C sub A. Balance de energía me permitió obtener U, que está relacionado con la temperatura. Ecuación de descarga, el flujo. La energía de entrada, H0. Energía de salida, H. Energía interna me permitió obtener la temperatura o relacionar U con T. La cinética me permitió describir RA. Arrhenius, K. La ecuación de transferencia de calor, Q de refrigeración. Y finalmente la ecuación de balance de energía al calefactor, el TW. Ese sería el vector de variables dependientes. Y variables independientes, para resolver todo esto, yo dije que tenía que conocer como datos el F0, CA0, ρ, habíamos dicho, también el TW0, el FW0, y sería eso, y el T0. Esas son las expresiones que datos que tenemos. Y los parámetros, y ahí todos los parámetros que preferimos no ponerlos como datos, que sería el lambda, que sería el K0, que sería el EA, que sería el R, porque aparecía por ahí también, el U, el área de transferencia de calor, el volumen del chaqueta refrigerante, el K, del coeficiente de roce, y así todos los que no fueron contabilizados porque se asumen que son conocidos. Entonces, con toda esta info, vector de ecuaciones, vector de variables dependientes,
vector de variables que tengo que conocer y vector de parámetros que también tengo que conocer, llego a que el sistema tiene grados de libertad igual a 0 y puedo resolverlo. ¿Ya? Como para terminar, no significa que voy a resolver un sistema de 11 por 11. ¿Ya? Si yo tomo la expresión, por ejemplo, energía interna y la reemplazo en el balance de energía, ahora el sistema va a ser de 10 por 10 porque no va a aparecer U. Si yo tomo la ecuación de energía de entalpía y la reemplazo en el balance de energía y hago lo mismo con la otra entalpía, ahora va a ser un sistema ya no de 11 por 11, sino que de 8 por 8, porque no va a aparecer ni U, ni H0, ni H de salida. Si tomo la cinética y Arrhenius y lo reemplazo, van a empezar y al final van a quedar con un sistema probablemente de 3 por 3 o de 4 por 4, de hecho. ¿Ya? Entonces, con esto terminamos este ejercicio. Ya no alcanzamos a hacer el otro, pero espero que haya sido de utilidad para entender la aplicación del algoritmo de modelado. Les dejo a ustedes para que revisen el separador Flash, ya que aparece en el ejemplo 4, donde la única diferencia es que van a tener que agregar como ecuación auxiliar el equilibrio, ¿ya? Porque van a tener que relacionar concentraciones de dos fases. ¿Ya? Si tienen alguna duda y les puedo responder ahora. Yo tengo una, profe. Matías. La única ecuación que no se me hizo muy familiar fue la ecuación 7, que La ecuación que 7 no que sé si no me acordaba, la de la energía interna. Ya, básicamente, Matías, sí, igual podéis revisar un poco de la parte de termo, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos en un gas ideal, ¿ya? La energía interna se puede describir, el cambio de la energía interna se puede describir como la integral de una capacidad calorífica a volumen constante respecto al cambio de la temperatura. Ya el CV integral de CDA dt. ¿Ya? Y así. Con delta U es igual así como a temperatura de referencia, a T de CB a dt, delta U, porque tenemos la integral. ¿Ya? Eso es para un gas ideal. ¿Ya? Cuando es un gas real, hay que agregar un término que tiene que ver con la presión, en función también de la presión. ¿Ya? Para líquidos, la función de la presión es 0, porque los líquidos son incompresibles. ¿Ya? Y para líquidos, los experimentos que se hacen a presión o a volumen constante son iguales. O sea que simplemente uno pone acá una capacidad calorífica C. ¿Ya? Si uno asume ahora que la capacidad calorífica no depende de la temperatura, ya, por ejemplo, es un valor constante, en el caso del agua, 1 kilocaloría partido por, 1 kilocaloría partido por kilogramo de grado Celsius. Entonces, en ese caso, la integral sale y queda esta expresión que está acá, que es capacidad calorífica, capacidad calorífica, multiplicado por la diferencia de temperatura entre el valor de T actual y una temperatura de referencia, para calcular el delta U en definitiva. ¿Ya? Pero básicamente es como equivalente a la entalpía. La energía interna y la entalpía en el caso de un líquido son equivalentes porque siempre se calculan como una capacidad calorífica multiplicado por una diferencia de temperatura o, mejor dicho, como la integral de esa capacidad calorífica con respecto a T, ¿ya? Entre temperatura de referencia y T. Sí, que eso era que me acordaba que la energía interna era con un CB, no con un CP, así que no lo... Toda la razón. Me confundió eso. Pero cuando tenemos líquido está súper bien. Cuando tenemos líquido, en vez de hablar de CP y CB, uno habla de C simplemente. Igual que con los sólidos, lo mismo. Ya. Ya, Gracias, porque no profe. son compresibles. De nada. Ok. Bueno, les queda entonces, les dejo a ustedes para que revisen el resto de los ejemplos de modelado. El martes yo voy a comenzar con simulación. Benjamín va a subir un video el domingo de la ayudantía del miércoles que va a ser de simulación de sistemas lineales. Entonces yo voy a revisar los conceptos generales de sistemas lineales el martes y la ayudantía va a hacer aplicar eso. ¿Ya? Si quieren avanzar, pega y tienen tiempo, por supuesto, no se los, o sea, de up to you. En la playlist del curso hay unos videos que no parten con 2020-01, sino que son videos de otros semestres, donde hay uno que dice sistemas lineales. Si les interesa, pueden realizarlo. Si es que no, yo les voy a contar los aspectos más generales la próxima clase. ¿Ya? Y el miércoles pueden contestar dudas del ejercicio que resolvió Benjamín el día que se los va a subir el fin de semana. ¿Ya? Eso, que
tengan un buen término del día y un mejor fin de semana. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Adiós. Chao, profe. Chao, profe.